Ahora se ruega a la diputada licenciada Lisette Marlene Sandoval Colindres se sirva a desarrollar su trabajo disciplinario denominado La justicia por propia mano en las Américas, lecciones para México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar con especial agrado y reconocimiento al doctor Sergio Rojas Anderson, representante personal de nuestro muy querido gobernador, el doctor Erubiel Ávila Villegas. Muchísimas gracias, qué distinción poder tenerlo en este presidium. Saludar también de manera muy especial al maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente ejecutivo de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Muchas gracias, maestro, por esta gran oportunidad hacia su servidora. Agradecer también a todos los miembros de la mesa directiva de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México por la posibilidad que me dan del día de hoy de presentar esta ponencia. Felicitar y saludar también de manera muy especial al contador público Marco Antonio Esquivel Martínez, contador general gubernamental. Enhorabuena, felicidades por tan extraordinaria participación. Distinguidas personalidades del Presidium, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia, les agradezco en favor de su tiempo. En primera instancia quisiera agradecer a la SOMEGEM la oportunidad de estar en este recinto que ha visto pasar a tan grandes personalidades que han hecho historia y que han transformado sin duda el Estado de México. En el marco de esta sesión solemne y observando los protocolos estipulados, me permito presentar el siguiente trabajo que se titula La justicia por propia mano en las Américas, lecciones para México. Comenzaríamos con la presentación, por favor. Gracias. Y bueno, pues este asunto de la justicia por propia mano es un fenómeno creciente en las Américas. Hemos generado un estudio comparativo a nivel internacional, basado justamente en América Latina, y encontramos que hay una circunstancia que pues aqueja a toda América Latina, y en el transcurso de la siguiente ponencia intentaremos responder estas dos cuestiones. ¿Cuáles son los determinantes de la justicia por propia mano? ¿Y cuáles son las ventanas de oportunidad que tenemos en México y que podemos rescatar para nuestra democracia? Comenzaremos también por decir que en el contexto internacional nos encontramos con una circunstancia muy particular en este tema de la justicia por propia mano. Y en la presentación se muestra una gráfica, no se alcanza a distinguir muy bien, pero es un estudio comparativo de 10 años, desde el 2004 hasta el 2014. Es decir, se hizo una medición de cómo los ciudadanos de América Latina vinculaban la justicia por propia mano, si conocían, si habían escuchado el tema, si sabían de qué se trataba e incluso si la apoyaban. Y tenemos un nivel de aceptación que ha ido a la alta, desde el 2004 hasta el 2014 en más del 3%, que esto pareciera un número menor. Pero cuando nosotros ya vemos el número total de personas que se vinculan a esta numeralia, entonces entendemos que es verdaderamente un problema, porque desde la década del, en el 2004, más o menos, el 28.5% de las personas decían que estaban de acuerdo con hacer justicia por propia mano. Para el 2014 el número incrementa a casi el 33%. Esto significa que la justicia por propia mano es una práctica que hemos tropicalizado, me voy a permitir utilizar el término, que hemos ido haciendo propia y que además estamos justificando dentro de las propias sociedades latinoamericanas. En este estudio comparativo de manera internacional que hicimos de justicia por propia mano en las Américas, encontramos, la siguiente por favor, encontramos que los tres países que tienen un mayor apoyo hacia las prácticas de justicia por propia mano son Surinam, el Ecuador y El Salvador. Surinam con el casi 40%, Ecuador con el casi 39% y El Salvador con el 38.25%. Que de hecho, en esta gráfica o en esta tabla que establece a algunos de los países de América Latina en esta numeralia, pues los encontramos en la parte superior de la tabla, seguido por Perú, Honduras, República Dominicana y así de manera descendente. Mientras que los tres países que tienen un menor aceptación por la justicia por propia mano son Uruguay, las Bahamas y Brasil. Uruguay con el menos del 18%, Bahamas con el 18.79% y Brasil, con el 23.53%. ¿Y dónde está México?
porque me parece que ese es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? De poder posicionar y dónde estamos nosotros, qué estamos pensando los mexicanos relativo al tema de la justicia por propia mano. Pues como podemos ver, no se alcanza a distinguir muy bien, pero México se encuentra justo a la mitad de la gráfica. Es decir, en México tenemos cerca de un 29% de aceptación de justicia por propia mano. Y aquí viene un tema mucho más interesante. La siguiente, por favor. La siguiente. En México tenemos cerca del 29% de aceptación de justicia por propia mano. ¿Pero qué explica este porcentaje? ¿Qué hace que los mexicanos lo tengamos como una práctica conocida, que sepamos de qué se trata y más aún que la avalemos? Tenemos distintos factores, entre ellos, por ejemplo, factores del entorno regional, es decir, el ambiente regional en donde nos desarrollamos, que sean sociedades violentas, que sean sociedades que se perciben inseguras, que sean sociedades que se perciben con alguna problemática, o incluso retomaré la ponencia del contador, con alguna clase de vulnerabilidad social, que esto también incrementa, por supuesto, el disgusto de la ciudadanía. El ambiente nacional, que tengamos una percepción de que el país no marcha bien, de que no vamos hacia el horizonte indicado, de que las cosas se están retrasando, de que no hay desarrollo en la economía. También estos aspectos nacionales infieren. Por supuesto, el tema de la delincuencia es un tema fundamental y de hecho diría yo prioritario en el tema de la percepción social de la justicia por propia mano. Incluso me voy a permitir hacer un paréntesis en la presentación para poder comentarles un tema. En alguna de las giras que realizamos recientemente encontré una colonia donde en cada esquina de la colonia había unas mantas que decían: delincuente, los vecinos estamos organizados, si te atrapamos, te linchamos. Y era una amenaza y además un tema permanentemente permeado durante toda la colonia. Y entonces yo me pregunté por qué sucedía este tema, ¿no? Justamente, y deriva en que es una de las colonias que tiene uno de los índices delincuenciales más altos de aquel municipio. Entonces, el tema de la corrupción, el hecho de que vinculemos las instituciones que procuran justicia con instituciones directamente vinculadas a temas de corrupción, el bajo apoyo que tenemos también en temas de democracia, pero sobre todo la débil credibilidad de las instituciones de procuración de justicia. Este es un tema fundamental y me parece que es el tema incluso toral de todo este razonamiento. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay teóricamente dos aspectos sustantivos que pueden vincular y que pueden sustentar el tema de la justicia por propia mano. El primero de ellos es que exista una alta cohesión social. Es decir, que las sociedades más unidas, las sociedades más organizadas, aquellas donde hay una vinculación, una identificación mucho más clara dentro de los propios ciudadanos, también se envalentonan, me permitiré decir, generan esta cohesión, pero también hacia aspectos negativos. Como bien lo pueden orientar hacia el sentido positivo, también lo pueden orientar hacia el sentido negativo, que es este tema de la violencia y de la organización para temas de esta naturaleza. Y el segundo, que además es crucial, es la baja confianza que tenemos en las instituciones que procuran justicia, en las instituciones que imparten justicia y en las instituciones que administran justicia. Es decir, el porcentaje de credibilidad que tienen estas instituciones es de manera general muy bajo. El nivel de aceptación que tienen, por ejemplo, los ministerios públicos, la propia Procuraduría, que ahorita vamos a ver qué se hizo en México en esta transformación, marca determinantemente cómo es que los ciudadanos van a percibir el tema de la justicia por propia mano, y evidentemente estos dos elementos conjugados generan que la sociedad se organice, pero para poder hacerse justicia de manera directa. La siguiente, por favor. Y entonces diremos, ¿qué sucede en México? ¿Cuál es el fenómeno vinculado, ¿no?, que genera esta circunstancia de manera muy particular? Y nos detendremos en una encuesta nacional de parametría que me parece muy interesante, donde dice que 7 de cada 10 mexicanos han escuchado el tema. Más allá de eso, el 42% de la población percibe que es una práctica muy común dentro de la sociedad mexicana. No solo que lo conocen, sino que lo vinculan como algo que sucede permanentemente. El 72% de los mexicanos considera que las acciones de este tipo son resultado de que las autoridades no hacen nada. Es decir, nos vemos en la necesidad de hacer nuestra propia justicia, de si el vecino me hizo algo, yo se la regreso, porque yo tengo la percepción de que las autoridades o las instituciones encargadas de ese tema no hacen absolutamente nada. Incluso un dato muy interesante que también se arrojó en esta encuesta de parametría dice que, bueno, de entrada un dato:
Del 100% de los delitos que suceden en México, el 92% no se denuncia. Pero el 8% que sí se denuncia, nos da la impresión de que no se hace nada. Y eso genera que el 45% de la gente diga que entonces hay que hacer justicia por propia mano, porque ese 8% que sí se denuncia de delitos nunca procede. Es decir, solo se inicia la carpeta de investigación, se abre, pero jamás concluye y jamás evidentemente se da con el culpable y con el responsable. Y finalmente, el que se justifica aplicar la justicia por uno mismo tiene que ver cuando la autoridad tarda en aplicar la ley, es decir, que tenemos la impresión también de que las instituciones que procuran justicia son lentas, son engorrosas, son protocolarias, con muchos papeles y que se van haciendo expedientes enormes y que nunca se llega a un resultado concreto, y además cuando dicen que existe demasiada inseguridad. Es decir, nos percibimos como una sociedad insegura, una sociedad donde no podemos confiar en el otro, donde necesitamos organizarnos de manera muy social para poder defendernos de los que quieren agredirnos. Esto en un 40% me parece que son datos de verdad alarmantes. La siguiente, por favor. Con estos datos que ya vimos, ¿no?, donde no creemos en las instituciones, donde nos sentimos inseguros, donde la sociedad tiene una percepción muy generalizada de este tema, podemos inferir y sustentar los dos supuestos teóricos anteriores que les comentaba, que es el hecho de la conglomeración ciudadana, ¿no?, de esta vinculación que tenemos como sociedad, y segundo, de una poca credibilidad con las instituciones de justicia. La siguiente, por favor. Limitantes sobre la aproximación clásica del capital social. Es decir, tenemos una idea muy clara, incluso de algunos teóricos, sacaré a Tocqueville, por ejemplo, con el tema de pues, esta vinculación democrática de la sociedad, donde nos organizamos para salir adelante, para buscarnos, para protegernos, para buscar el desarrollo y el bien común de todos, incluso del propio Rousseau, que en su momento hablaba de contrato social. Pero también tenemos un lado negativo de esta organización social. Estamos tan bien organizados que hoy, más allá de buscar el bien común, estamos buscando cómo poder defendernos o tratar de justiciar por nuestros propios medios esto que las instituciones no nos garantizan. Es decir, que existe un lado perverso también dentro de la propia organización ciudadana, que no necesariamente tiene que ver con el hecho de fortalecer al Estado, ¿no?, sino más bien todo lo contrario. La siguiente, por favor. Al usarse la tortura y la violencia de manera pues muy enardecida, ¿no?, más allá, repito, de poder estar fortaleciendo el Estado de Derecho, lo que estamos tratando de hacer, incluso de acuerdo con algunos autores, es que estamos tratando de revivir esta creencia medieval. Ustedes recordarán, ¿no?, cuando pues en el año de la Inquisición pues apedreaban y entonces lapidaban y torturaban a los ciudadanos, pero además había un tema muy claro del Vox Populi Vox Dei, es decir, la voz del pueblo, la voz de Dios. Había una justificación divina para ese tipo de violencia, y hoy estamos regresando, pareciera que queremos regresar a esta inercia de aquellos años medievales. ¿Qué hacer en México? Eso me parece que es de lo más importante. Entendemos que tenemos un problema, que tenemos una circunstancia, que hay un problema que además va en ascenso, porque no es una situación que esté estática, sino que permanentemente está en evolución. ¿Qué necesitamos hacer o cuáles serían los puntos de partida hacia donde tenemos que avisorar en el horizonte? Primero, pues tratar de fortalecer el tema de los derechos humanos. Necesitamos hacer un replanteamiento de cómo se están defendiendo los derechos humanos dentro de la sociedad mexicana para poder salvaguardarlos, por supuesto, pero también de las dos partes, es decir, de la víctima y del que comete el delito o el abuso. Y segundo, pues una fuerte batalla en contra de la corrupción dentro de las propias instituciones que procuran justicia, incrementar la responsabilidad, la transparencia y sobre todo la confianza en ellas. Eso es crucial para poder desarrollar. Y que se desarrollen programas que hagan a estas instituciones más efectivas a fin de que se prevenga y se castigue el crimen. Es decir, la política de prevención del delito pues ha sido una política que tiene muchos asegúnes que necesitamos reforzar, porque queda claro que no ha funcionado del todo, pero también hay que buscar que más allá de la prevención se busque también el cómo se castiga y que además sean efectivas. Esta palabra que pudiera parecer muy simple, pero que en realidad poca percepción tenemos de que realmente suceda. La siguiente, por favor. Y aquí me voy a detener un poquito porque son los dos temas que quisiera poder enfatizar.
¿Qué se ha estado haciendo en México? Bueno, pues ese sería como el horizonte, pero de manera muy concreta, en los últimos años, ¿qué es lo que hemos estado generando para poder tratar de combatir esta situación? Primero que nada, tendré que hacer una referencia a la última reforma en el sistema de justicia, que es la nueva reforma del sistema de justicia penal acusatorio, y que además es una reforma que se había venido trabajando ya desde hace muchos años, que incluso los primeros esbozos venían desde el 2004, y que no había progresado y no había prosperado, y que precisamente hace muy poquito, pues justamente en este periodo legislativo federal, pues ha sido aprobado, y que además me parece tiene enormes beneficios, y creo que si trabajamos mucho en la implementación correcta de esta nueva ley del sistema de justicia penal acusatorio, podemos tener verdaderos avances en el tema. ¿Qué busca el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Pues evidentemente, primero, busca que sea un tema mucho más expedito. Lo que yo les decía, los ciudadanos vinculamos al tema de la justicia con los millones de archivos y de papeles y de expedientes, de las carpetas de investigación que nunca terminan y que solo enrolan y hacen engorroso todo el trámite, que además jamás tienen una respuesta. Busca que sea mucho más expedito, se ingresa el tema de los juicios orales, que eso permite también que exista pues una mayor dinamicidad en la impartición de justicia. Se busca algo muy importante, que el acusado y el juez tengan contacto. La mayoría de los jueces nunca conocían a los acusados de los expedientes que llevaban. Se volvían un número más, no tenían ni idea de quiénes eran, de qué representaban, y además, recuerden que se hacía la presunta culpabilidad, tú no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces eso generaba evidentemente que no existiera una vinculación o un interés real por los jueces para con los expedientes que llevaban. Evidentemente también trata de investigar los delitos, es decir, hoy necesitamos una policía de investigación, por llamarlo así, a los ministerios públicos, verdaderamente profesionalizada y capacitada para investigar los delitos, es decir, seguir las cadenas de custodia, revisar perfectamente cuál es el procedimiento que se está siguiendo en una sentencia o en un juicio, para que esto pueda salir de la manera pues mucho más objetiva posible, y además utilizando las nuevas tecnologías de la información. Es decir, los ministerios públicos tienen un papel crucial en este nuevo sistema de justicia penal. La ejecución de la pena, es decir, que se repare el daño a las víctimas, porque además hoy las víctimas también tienen derecho y también tienen un papel muy importante. Antes solo era el tema entre el acusado y el juez, el acusado y el ministerio público, y las víctimas se quedaban de lado. Pero hoy las víctimas tienen un papel muy importante dentro de esta nueva reforma, donde además pueden ser partícipes de los propios juicios, donde pueden dar sus opiniones, donde pueden estar presentes evidentemente, y eso también de algún modo puede legitimar mucho más el hecho de que se esté avanzando en el propio proceso. Que la sociedad tenga alternativas distintas para la resolución de conflictos, la negociación, la mediación o los juicios abiertos, es decir, que todos los juicios tengan una amplia publicidad de lo que suceda, que sean transparentes, que sean abiertos, que sean públicos, y que esto genere también mayor confianza dentro de las propias instituciones. Y adicionalmente se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código único que funciona a nivel nacional, es decir, tenemos ya un parámetro de referencia de cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora el tema y el meollo del asunto está en cómo lo vamos a implementar para que verdaderamente pueda tener los resultados que esperamos. Y bueno, también un tema fundamental es la presunción de inocencia. Lo que yo les decía, antes eras culpable hasta que se te demostrara lo contrario, hoy eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable. Y eso también va a generar, pues evidentemente, mayor trabajo para las instituciones, pero mucho mayor credibilidad para los ciudadanos. Y después, ¿cómo aterrizamos este tema en el Estado de México? Y aquí es un tema que, bueno, además conozco muy bien, lo conozco de cerca porque tuvimos la posibilidad de aprobarlo en el pasado periodo extraordinario del 31 de mayo, que fue el cambio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a la Fiscalía General del Estado de México. ¿Esto qué significa? ¿Es solo un tema de nombre? ¿Solo estamos cambiando de Procuraduría a Fiscalía? Me parece que no. Son verdaderos esfuerzos que el señor gobernador ha tratado de impulsar, sobre todo avisorando esta circunstancia muy clara que tenemos, vinculándonos a la nueva reforma del sistema de justicia penal acusatorio y tratando de estar a la vanguardia en esta creación, en este rediseño de instituciones de procuración y de impartición de justicia. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, el tema de que se cambie la Procuraduría General por esta Fiscalía General genera evidentemente beneficios de manera muy directa. El primero de ellos es que sea completamente autónomo, que tenga la autonomía en todo lo que se entiende por autonomía, presupuesto propio, una organización administrativa propia, pero además donde el fiscal en esta ocasión ya no será determinado por el Ejecutivo, sino más bien tendrá que ser una terna que se tendrá que mandar, y además el periodo donde el nuevo fiscal de justicia
va a ser transeccional, es decir, estará más allá de la vinculación o más allá de alguna clase de amistad o de cercanía con quien en ese momento pueda tener el Ejecutivo. Y esto la verdad es que el señor gobernador lo avisoró muy bien, porque la mayoría de la crítica es esa, ¿no? Es como se designa, pues seguramente tendrá alguna clase de lealtad. Entonces, buscando esta circunstancia, hoy se busca que este nuevo fiscal pueda traspasar el periodo ordinario, ¿no?, de una gestión estatal, y que eso de algún modo le dé mucho mayor margen de maniobra y para poder ejecutar alguna acción o realizar perfectamente bien sus funciones. Adicionalmente, pues bueno, el hecho de que ahora la Fiscalía General, pues también se estará buscando una profesionalización mayor, se estará buscando un acercamiento a las nuevas tecnologías de la información, se estará haciendo un servicio civil de carrera para el tema judicial, donde dentro de la propia Fiscalía, pues bueno, sea en base al mérito y en los resultados de los propios funcionarios públicos que están dentro de la Fiscalía, el hecho de su permanencia, incluso de la promoción en los puestos. Esto me parece que tiene grandes repercusiones, es una reforma que se dio hace algunos días, hace muy poquitos incluso, que incluso está en el proceso de tangibilizarse y de hacerse realidad dentro de la administración estatal. Sin embargo, me parece que ha sido un gran paso, que ha sido una reforma muy visionaria, donde, repito, lo que se busca es tratar de recuperar esta credibilidad en las instituciones que imparten justicia en nuestro Estado, para que los ciudadanos puedan de algún modo saber que si se les comete un delito, bueno, primero tienen que denunciarlo, pero que además no solo terminará ahí con la denuncia, ¿no?, sino que se les dará un procedimiento, que se les dará un trato, que se buscará la reparación del daño a la víctima, y que si el delito no fuese pues de manera fatal o muy grave, bueno, se buscarán siempre medios alternativos como la mediación y la conciliación. Básicamente esos serían los dos temas, y bueno, pues de verdad yo me parece que estas dos reformas, tanto la del sistema de justicia penal acusatorio como el cambio de la Procuraduría a esta Fiscalía, pueden sentar las bases de que podamos empezar a trazar una historia diferente, que podamos crear una historia diferente en los temas de impartición de justicia de México y de nuestro querido Estado. Sería todo, es cuanto. Muchísimas gracias por la oportunidad.